Con estas imágenes arrancamos Tarde Noticias. Esto es lo que está pasando a estas horas frente al INERAN, donde un grupo de sacerdotes de la Iglesia Católica están oficiando una misa, llevando esa fe, la fortaleza para los familiares de los pacientes que están internados, también una oración por cada uno de los que están internados en ese lugar, luchando por salvar su vida y por supuesto también por todo el personal de salud que están trabajando de forma incansable para asistir a tantos compatriotas que están necesitando en un momento tan crítico. Así nosotros arrancamos Tarde Noticias. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? El saludo también para Kiara y para todos los televidentes. De esa manera, incluso en momentos de la misa compartíamos también gente que salía ya venciendo el coronavirus, recibiendo nuevamente aquel abrazo o aquella felicitación y por sobre todo la emoción de sus familias. Vamos a estar hablando de todo eso, de mucho más de lo que fue dejando ya esta jornada y lo que se prevé para las próximas horas. Kiara, ¿qué tal? Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Rolando, un saludo también a toda la teleaudiencia, muy buenas tardes. Un día bastante raro el que tenemos hoy, ¿verdad? Sí. Un día nubladito, con mucha humedad. ¿Les parece si repasamos ya rápidamente los datos del tiempo? Sí, vamos a ver cómo va a estar el clima para lo que resta de esta jornada y también para los próximos días. 26 grados la temperatura, cielo nublado, una sensación térmica también de 26 grados, una humedad de 55%, el viento sureste que va soplando a 7 kilómetros en la hora. Para el resto de la jornada nos espera una tarde bastante nubladita, una tarde cálida, húmeda también, una temperatura máxima de 27 grados, que es lo que nos indicaba meteorología para el día de hoy. Para la noche, en realidad, una temperatura que iría de 24 a 20 y ya por la madrugada va a ir descendiendo mucho más la temperatura y llegaríamos hasta los 16 grados. Pronóstico extendido, cómo van a estar los próximos días. Para mañana miércoles nos indica que vamos a tener un miércoles fresco por la mañana, cálido por la tarde, una temperatura mínima de 16, una máxima de 28 grados. No se pronostica lluvias para el miércoles, misma situación para el día jueves. Fresco al amanecer, cálido ya después por la tarde, una mínima de 15 grados, una máxima de 28. Para el día viernes también, un viernes nubladito, con una mínima de 16 grados, una máxima que llegaría hasta los 29. Y el día sábado, mínima de 18 y la máxima que alcanzaría los 30 grados. Bueno, volvemos hasta el INERAN, donde ya concluyó esta celebración religiosa. Estaba hablando uno de los celebrantes. Una preocupación integral de la persona, entonces por eso esta actividad también que estamos haciendo aquí en la entrada de la puerta de este lugar tan emblemático que estamos teniendo, que para nosotros hoy representa mucho sufrimiento, mucho dolor, si bien también hay muchas personas, como vimos durante la misa, salir y es un signo de victoria, ¿verdad? Pero también hay muchas personas que no pueden disfrutar de eso, sino salen con mucho dolor y bueno, todo ese acompañamiento espiritual también que estamos haciendo aquí desde la iglesia también tratamos de ver cómo poder sostener la fe y a nuestros hermanos, ¿verdad? Hay un mensaje también para los familiares, en este caso padres que están teniendo que atravesar todas estas penurias de lidiar con la enfermedad de su ser querido y también de tener que lidiar con las necesidades como la de ser medicamentos, insumos. Sí, por sobre todas las cosas tener mucha esperanza y mucha confianza en Dios. Hoy también les invitamos, y yo decía en la homilía, acercarse a la pastoral social. Quizás no tenemos mucho, pero sí podemos ayudar en algo, podemos ver cómo también la iglesia puede ayudar en algo a través de la pastoral social a todas estas personas que necesitan de estos medicamentos u otras cosas también aquí, ¿verdad? No es fácil estar día y noche en este lugar, entonces quizás la plata está destinada exclusivamente para los medicamentos, entonces la pastoral también puede ofrecer ciertos víveres para que puedan ellos también subsistir estos días también que les toca aquí aguardar los resultados de sus parientes, ¿verdad? Entonces confianza en Dios por sobre todas las cosas, mucha esperanza y bueno, acercarse un poco a la pastoral social también.
El mensaje también para la ciudadanía que de repente está un poco reacia, no está queriendo cumplir un poco los protocolos, teniendo en cuenta que estamos en una etapa de reflexión y de Semana Santa también. Así mismo, la Iglesia se está sumando a estas normas del Estado y estamos incentivando también a que podamos respetar muchísimo. Uno si está aquí entiende, uno si está aquí y mira esto comprende. Por eso les invito también yo como sacerdote a todos los fieles, inclusive cristianos que no están obedeciendo estas normas de guardar la distancia, todas las personas que no están quedándose en casa, sino que están preocupados más bien en encontrarse, en reunirse, en hacer cumpleaños, fiestas, que no corresponden en este tiempo, ¿verdad? Ya llegará otros tiempos cuando todo esto pase, ya podremos disfrutar nuevamente con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, ¿verdad? Podemos señalar que esa es la materia pendiente, entonces, sacerdote, la cuestión de la prevención por sobre todas las cosas, como que generalmente lamentamos ya una vez ocurrían las cosas para buscar prevenir a última hora, ¿no? Claro, hoy estaba escuchando que justamente decía el presidente, hemos hecho algunas cosas mal, y sí, pero eso no quita de que nosotros ciudadanos realmente tratemos de respetar aquello que hoy nos puede mantener con vida. No hay vacunas y ¿qué vamos a hacer? Lo único que tenemos como vacuna nosotros es respetar las medidas sanitarias para poder también salvar a otros y salvarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que esa es la regla de oro que hoy tenemos que tener también todos nosotros en este tiempo de pandemia. Padre, ahí está el sacerdote Reinaldo Roa también, quien presidió esta misa aquí en las afueras del INERAM, Rolando y Fernanda. Y bueno, ustedes me indican cómo estamos de tiempo, así nos acercamos también de repente para conversar con algunos familiares, conocer las diferentes historias. Estuvimos presenciando altas también que se dieron aquí, así que momentos bastante emotivos. Ustedes me indican. Sí, vamos a volver enseguida contigo, Leila. Vamos a volver enseguida para hablar también con los familiares. Perfecto. De los internados allí en el hospital del INERAM. Gracias, Leila. Bueno, cambiamos ahora de información. Esta mañana generó también, por un lado, bastantes críticas, reacciones, en lo que tiene que ver con el presidente Mario Abdo Benítez. Rompió el silencio luego de más de una veintena de días sin hablar, en medio de varias manifestaciones que se daban, incluso hablaban de juicio político nuevamente en su contra. Él se llamó a un silencio absoluto y ahora tuvimos una de las primeras reacciones, un extenso mensaje que se puede decir, porque no aceptó ni siquiera preguntas de los medios de prensa presentes. Una conferencia de prensa que para muchos pareciera ser que fue un informe al Congreso Nacional, sí, como se hace constantemente. Hechos ya conocidos y que vienen siendo comentados constantemente, pero no hubo nada concreto sobre fecha de llegadas de vacunas, sí, o un cronograma ya previamente establecido para la inmunización de toda la ciudadanía. Sí, hay que pedir disculpas, vamos a pedir disculpas. Era la manera en la que el presidente de la República de alguna forma bajaba la cabeza, agachaba, decía que sí, hubo errores, quizás los hubo, pero no fueron de mala fe. De esa manera intentaba justificarse y esto era lo que decía. Simplemente quiero enfatizar esto: nosotros fuera del proceso de la utilización, en la utilización de los 1.600 millones de dólares, fuera de la compra china, del famoso carguero chino, que quiero también decir esto. Ahí no se recibió ningún solo insumo, el parque sanitario no recibió porque no cumplía con los pliegos de bases y condiciones. Se recuperó el 100% del anticipo a través de la ejecución de póliza, se le cobró una multa de 8.000 millones de guaraníes a la empresa, se le sancionó a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y de Aduana, y hoy está en la Fiscalía. Fuera de ese hecho, no tuvimos ninguna sola denuncia de la mala utilización de los 1.600 millones de dólares. Eso sigue estando abierto, es auditable. Algunos de estos recursos siguen disponibles porque tenemos todavía
deudas que pagar, principalmente desde el Ministerio de Salud en el proceso de compra de vacunas y de otros insumos. No puedo negar, soy el presidente que ha pasado la mayor cantidad de juicios políticos en la historia de nuestro país. Ya vamos por el segundo. Yo respeto profundamente a toda la clase política. Es una herramienta constitucional que tiene el Congreso de la Nación, pero no puedo dejar de reflexionar que el juicio político tiene que ser una herramienta extrema, un último recurso. Es mi visión, es mi apreciación, porque le puede hacer un gran daño a la estabilidad de una nación que requiere de previsibilidad para seguir creciendo, y más en momentos de crisis. Hoy tenemos una profunda crisis sanitaria. La crisis sanitaria genera una crisis económica, y si a eso le sumamos una crisis política, evidentemente podemos interrumpir la generación de consensos que se necesita para que el país pueda enfrentar de manera cohesionada, cohesionado y unido este desafío que tenemos todos los paraguayos. Hemos cometido muchos errores, seguro que sí. No estamos conformes con el proceso de vacunación. Pedimos disculpas si tenemos que pedir disculpas a la ciudadanía, y lo hacemos con mucha humildad. Hubiésemos querido tener las vacunas principalmente antes y con mayor volumen, y estamos haciendo el mayor esfuerzo para empezar el proceso de vacunación masiva lo antes posible. Lo vamos a seguir haciendo de manera transparente y comprometida con nuestra gran nación. Yo sé que hay mucha inquietud, hay mucha incertidumbre. Simplemente renovar nuestro compromiso en buscar la reconciliación y la unión de nuestro pueblo. Hemos hecho cosas buenas, satisfactorias, y nos hemos equivocado. Seguramente nos vamos a seguir equivocando, pero no lo hacemos de mala fe. Bueno, aparte de lo que mencionaba, el presidente de la República decía solamente el caso de los insumos chinos fue el caso de corrupción relacionado a los 1.600 millones. Se olvidó de otros casos como el de Petropar, insumos cuyos costos se inflaron completamente en tiempos de pandemia también. Hablaba al inicio de su extenso mensaje el presidente de la República sobre el tema vacunas. Lastimosamente no tuvimos mayores novedades más que promesas, nuevamente promesas. Él admitía que hubo una falla en el mecanismo COVAX, como todos sabemos, retrasos en lo que es el cronograma de fechas de entregas que se debían haber realizado. Asumía que incluso después de haber tenido este retraso es que recién Paraguay empezó a moverse para negociar directamente con proveedores y productores de vacunas buscando otra salida. Puso todas sus fichas en el mecanismo COVAX, que terminó fallando, y hasta el momento tenemos 4 millones y poquito más, y casi 5 mencionaba él con las Sputnik V, 5.300.000 vacunas en los papeles, 5.300.000 vacunas por las que se pagaron, pero hasta el momento el Paraguay no recibió ni el 1% de estas vacunas, apenas unas pocas dosis de las Sputnik V, otras del mecanismo COVAX, alcanzan 40.000 nada más, de las 5.300.000 por las que ya el Paraguay abonó dinero. Mencionaba, se está trabajando también para recibir más donaciones. Hasta el momento tenemos 600.000 donaciones, 600.000 vacunas en carácter de cooperación, es decir, regalos de otros países, versus 40.000 que se compraron. Cuando inició el proceso de retraso del mecanismo COVAX, empezamos a ver otras opciones. Pero para finalizar el proceso COVAX, Paraguay pagó en tiempo y en forma, compramos 4.300.000 dosis a través del mecanismo COVAX, y eso tenemos que ir recibiendo de acuerdo a un cronograma que se atrasó. El cronograma hoy ajustado, hay un compromiso de seguir recibiendo antes de la segunda quincena de abril otros volúmenes importantes a través del mecanismo COVAX. También Paraguay ha hecho una compra adicional
de 1 millón de dosis a través de la fundación rusa, de una fundación rusa, las vacunas Sputnik. Paraguay ha pagado, como establece el contrato, el 50% en la firma del contrato. Hemos recibido 4.000 vacunas Sputnik y al recibir la primera cantidad de vacunas ya hemos pagado la totalidad a la Fundación Rusa de las 1 millón de vacunas Sputnik que tenemos que seguir recibiendo en los próximos días y meses. En total, Paraguay ya ha adquirido 5.300.000 dosis de vacuna. Nuestro objetivo, y dentro del cronograma de la Organización Mundial de la Salud, era que para el 7 de abril, Día Mundial de la Salud, puedan estar vacunados el 100% de los trabajadores blancos del mundo. Ese era el objetivo de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que estamos todavía dentro del margen, a lo mejor no del 7 de abril, pero en abril nosotros somos optimistas con el ministro de Salud que vamos a poder cumplir esa meta preestablecida por la Organización Mundial de la Salud, donde por lo menos una dosis vamos a poder vacunar al 100% de todos nuestros trabajadores de blanco. Y estamos trabajando para la compra de un contrato de 2 millones de vacunas indias. Obviamente, si tienen ese certificado, esa es una cláusula que tiene el contrato, no vamos a comprar ninguna vacuna que no tenga la certeza de calidad para el proceso de vacunación. Estamos trabajando con Moderna a través del Emir de Qatar. Estamos ya en la finalización de los procesos para la firma de un contrato, donde también vamos a comprar 400.000 vacunas Moderna. En eso está en proceso de culminación de firma de contrato, y el gobierno de Qatar a través del Emir nos va a donar 400.000 vacunas como cooperación de la vacuna Moderna. Eso está en culminación del proceso de firma de los documentos. En total tenemos cooperación de diferentes aliados de aproximadamente 620.000 vacunas de cooperación y un proceso de compra ya de 5.300.000, más una expectativa de firmas de contratos de alrededor de 8,5 millones, casi 9 millones de vacunas. Y en el plano internacional tenemos que hablar de esta erupción volcánica en Islandia que está recibiendo a muchísimos turistas. Una erupción volcánica está causando un auténtico auge turístico en la península de Reykjanes, suroeste de Islandia, en un país en el que algo más del 8% del turismo depende directamente de los visitantes extranjeros y que la pandemia ha dejado bajo mínimos. La lava está causando auténtico furor entre los nacionales y los pocos extranjeros vacunados que están pudiendo llegar a la isla. Miles de personas se han acercado en los últimos días a la zona, unos 30 kilómetros al suroeste de la capital y principal puerta de entrada a Islandia. Todo esto para asistir al espectáculo de toneladas de lava de color naranja mandado de la tierra. Es una erupción turística perfecta, decía un profesor de vulcanología de la Universidad de Islandia, que recomienda a los visitantes no acercarse demasiado. Según sus cálculos, desde la erupción inicial hace casi 2 semanas, la lava sale de la Tierra a un ritmo de 10 metros cúbicos por segundo, un flujo continuo suficiente como para que el magma no se solidifique. ¿Qué puedo ya declarar sobre lo de Berlín?
Esta mañana la agencia reguladora del Brasil, Anvisa, dio a conocer una resolución a través del diario oficial donde rechaza de alguna manera el permiso para el uso emergencial de la vacuna india Covaxin fabricada por el laboratorio Bharat Biotech. En ese contexto menciona que ellos incumplieron requisitos de buenas prácticas de fabricación de medicamentos y también incumplieron 2 procedimientos de peticiones que fueron sometidas a análisis. Entre otras cosas, de lo que se sabe de esto es que ellos enviaron a 5 cientistas a la India para verificar el proceso de fabricación. Ellos trajeron un informe y sobre eso llegaron a informar que definitivamente había algunos inconvenientes para su aprobación. Son 20 millones de vacunas de Covaxin que Brasil había reservado, pero por ahora no tiene su uso emergencial. Recordemos que ayer llegaron al país 100.000 dosis de Covaxin también donadas por India, que van a ser utilizadas para el proceso de inmunización. Esta situación llamó la atención. De hecho, rápidamente Dinavisa convocó a una conferencia de prensa para comunicar que esto va a estar en cuarentena hasta tanto ellas puedan recibir el relatorio de Anvisa para ver cuáles son los documentos y en qué se basa para rechazar este uso emergencial. Y si corresponde, Paraguay de alguna manera va a homologar lo que adoptó Anvisa. No obstante, está pendiente también la resolución de otro ente regulador, en este caso el de México, sí, que si bien ya dio luz verde, todavía no aprobó el uso emergencial. Pero si te parece, Fernanda, vamos a escuchar lo que decía la titular de Dinavisa con relación a lo que Brasil dio a conocer hoy. Hemos recibido esta cooperación del gobierno de la India el día de ayer ante la situación epidemiológica que todos conocen, y dado que la buena voluntad que puso el gobierno de la India en hacer esta cooperación, la hemos recibido y, como venía diciendo días atrás, a la expectativa de que o Brasil o México, que también estaban con intención de compra de estas vacunas, emitan sus pareceres técnicos con respecto a la autorización de uso de emergencia. Al final del día de ayer recibí primero informalmente de Anvisa la información de que hoy publicarían la negación del certificado de buenas prácticas. De hecho, nosotros desde un inicio dijimos que estas vacunas estarían en cuarentena hasta tanto tengamos la certificación de cualquiera de estos dos países. Esta mañana, tal cual estábamos esperando, fue publicada en la página web de Anvisa la negación a esta certificación. ¿Y qué es esta certificación de buenas prácticas? Es un procedimiento de rutina que todas las autoridades regulatorias hacemos con respecto a la metodología de fabricación de un producto. En el caso de los biológicos es mucho más exigente, mucho más puntual. Y estas certificaciones a veces son denegadas por cuestiones documentales o por lo que nosotros llamamos técnicamente criterios de riesgo. Hay puntos críticos que a veces pueden ser la causa y a veces puede ser la causa meramente documental. Nosotros estamos en comunicación con Anvisa. Vamos a solicitar el relatorio de los 5 inspectores que fueron a hacer esta inspección a la planta de Bharat Biotech. Y bueno, estaremos evaluando también nosotros, en conjunto con ellos, el proceso que ha sufrido esta verificación. Es un procedimiento normal, de rutina, que hacen todas las autoridades regulatorias, y Anvisa es una autoridad regulatoria de referencia. Por lo tanto, nosotros homologaríamos su relatorio en caso de que sea necesario. En el caso de México, el comité de expertos ha dado luz verde y ha sugerido el uso de emergencia de esta vacuna, dado que México también tenía intención de compra, o por lo menos no sabemos muy bien las cantidades, creo que alrededor de 20 millones,
pero aún tampoco se expidió en cuanto al uso de emergencia. Y tal cual veníamos diciendo desde hace un tiempo ya, nosotros estaríamos aguardando eso y haciendo seguimiento. Mientras tanto, las vacunas permanecerán en cuarentena en el Centro Nacional de Vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Me acompaña el doctor Héctor Castro, con quien estamos trabajando juntos. De hecho, el Dinavisa también está en este momento viendo lotes, vencimientos, situación de la cadena de frío y todo lo que nosotros verificamos antes de liberar las vacunas. Bueno, y por otra parte también la doctora Gamarra habló con relación a los países donde están siendo aplicadas la vacuna de Covaxin, de Bharat Biotech. Dijo que en India ya se aplicaron cerca de 9 millones de personas aproximadamente. Y eso otra vez entra un poco en comparación con lo que decía ayer Borba, me parece, o Héctor Castro era el que decía que a más de 60 millones de personas se llegó a vacunar con esta misma vacuna. Lo que pasa es que hay muchas contradicciones, porque dijeron de otros países, también finalmente confirman que es India y también Nicaragua, pero Nicaragua está usando de forma muy excepcional esa vacuna. De hecho, que se requiere de una aprobación de una institución reguladora. En este caso hablamos de Anvisa o la Agencia Reguladora de México, para que de alguna manera Paraguay pueda considerarlo para su aplicación. Esta tarde dijeron, o dijo específicamente la doctora Gamarra, que los funcionarios ya van a hacer un relevamiento total para saber la fecha de vencimiento de esa vacuna. Podríamos por lo menos confirmar este dato con ellos si ya tienen la fecha de vencimiento de estas vacunas. Pero escuchemos lo que decía sobre la aplicación de la Covaxin. En toda la India se está utilizando y en particular en América solamente en Nicaragua. ¿Cuál es la fecha de vencimiento del lote y hasta cuánto podrían quedar almacenadas las hojas, teniendo en cuenta que la caja indica que es altamente perecedero? Sí, todos estos productos biológicos nuevos que se están produciendo ahora tienen corto vencimiento. Algunos tendrán 2 años, pero la mayoría 1 año. El equipo de Dinavisa está hoy en el Centro Nacional de Vacunas haciendo la verificación física y técnica de todos estos productos, y ahí vamos a tener los datos exactos de lotes y vencimientos que llegaron. El Departamento de Farmacovigilancia de Dinavisa está tratando de conseguir datos, está recabando datos sobre todo de la India, que es donde más extensivamente se aplicó el producto, y estamos tratando de conseguir esos datos. Hasta ahora no hemos recibido reporte de efectos adversos de ninguno de esos países a través de nuestra embajada. Incluso estamos viendo toda esa parte de información que pueda haber, pero desde la autoridad regulatoria de India no tenemos ningún reporte de efectos adversos en todo lo que se lleva aplicado ahí. Bueno, lo que decía la doctora Gamarra, Fernanda, recordemos que Paraguay tiene intención de comprar 2 millones de dosis de la India también, y de alguna manera esto va a llevarse tiempo. Veremos cuánto va a tardar para que un organismo regulador dé la autorización para su uso emergencial, y a partir de allí se pueda aplicar las 100.000 dosis que por ahora está guardado en el programa ampliado de inmunización. Y para cerrar, nada más decía Mario Abdo Benítez, vamos a incluir como una cláusula del contrato, si es que llegamos a comprar las 2 millones de dosis, que estas estén plenamente aprobadas por un organismo así. Era parte de lo que mencionaba también sobre este tema. Cambiamos ahora de información, 15:36. Vamos a exteriores hasta nuestro compañero Raúl Bogarín, jornada de vacunación en el Hospital de San Pablo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernanda, Rolando y a todo el equipo de C9N. Así es, nos encontramos aquí en el Hospital San Pablo para seguir muy de cerca lo que es la jornada de vacunación aquí en el Hospital San Pablo. Estamos observando que una importante cantidad de personal de blanco se están acercando para aplicarse la vacuna. En este caso, 400 dosis aún están disponibles aquí en este hospital. La vacuna AstraZeneca
De esta manera estamos observando de cómo se van preparando, firman un documento para posteriormente ya inmunizarse. Aquí también nos encontramos nosotros con la doctora Rosana González para que nos comente acerca de esta jornada de vacunación por la cual se está llevando a cabo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Continúa hoy la campaña de vacunación, están viniendo otros sectores también de CM, de Censa, también de sanatorios privados a vacunarse en el hospital, ya tratando de que todo el personal de salud esté inmunizado. Aquí en el hospital ya todos los que quisieron vacunarse ya lo han hecho. Yo también lo haría ya esta tarde al culminar con ustedes, porque había dicho que sería la última médico en vacunarme en este hospital. Ahora, doctora, viendo los últimos acontecimientos, especialmente la difusión en las redes sociales, ¿cómo están atacando tu perfil específicamente después de unas declaraciones que estuviste realizando? ¿Qué se puede decir acerca de esa situación? Realmente es lamentable y evidente que es dirigido justo después de haber hecho una denuncia pública. Pues lo llevo viniendo hace rato haciendo esto, pero el domingo, donde hablo de la injerencia política dentro del Ministerio de Salud Pública, se viene este ataque. Realmente no tendría que... es demasiado evidente, o sea, si es que lo tendrían que haber hecho, porque ya no lo hicieron en enero. Los primeros días de enero, cuando se dio este hecho, porque tampoco lo voy a negar. Sí, yo me fui al Brasil el 4 de enero y regresé el 13 de enero. El escenario era totalmente diferente, no era el escenario con lo que contamos. Existía un protocolo que se tendría que cumplir y lo cumplí, yo y mi familia lo cumplimos a cabalidad. Volvimos, me hisopé, nos hisopamos y los resultados fueron negativos. Jamás en ningún momento se respetó este protocolo. Ahora, lo que sí a mí me llama la atención es este ataque a mi persona y por el intermedio al gremio médico. Nosotros no nos vamos a cansar de atacar y vamos a seguir diciendo de que el sistema de salud hoy está en condiciones paupérrimas y es debido al abandono histórico que se tuvo. ¿Existen responsables? Sí, existen responsables. Y son todos los gobernantes que pasaron y que actualmente están. Y lo único que yo había pedido el domingo era no injerencia política. Y estoy segura que esos políticos que se sintieron afectados con esas declaraciones son los que iniciaron esta campaña de desvirtuar la imagen de mi sindicato y también de mi persona. Es bastante raro que 1000 perfiles falsos en el mismo momento hayan tirado la misma información con el fin de viralizar una información. Realmente es lamentable y eso no me va a hacer dejar de decir que sí tenemos que cuidarnos. Hoy no es el momento de estar trasladando a ningún lugar. Hoy el escenario es diferente. Hoy existe una cepa, a diferencia del inicio de enero, que todavía no estaba confirmado en el Brasil tampoco. Entonces, les digo a la población, y no me voy a cansar de decirles, que se tienen que cuidar, y a la clase política que dejen de joder. Y que si es que con eso piensan que me van a callar, no me van a callar, señores, no me van a callar. Voy a seguir denunciando cualquier tipo de injerencia política dentro del Ministerio de Salud. ¿Vos tenías tus perfiles públicos, privados? ¿Cómo es que salta todo eso? Mis perfiles siempre fueron públicos. Yo no tengo absolutamente nada que esconder. Todo lo que hago es público. Lo pueden revisar. Ahora, por esta situación, le puse privacidad porque las imágenes de mis hijas fueron divulgadas y una de ellas es menor de edad. Pero siempre mis perfiles hasta anoche estaban totalmente abiertos a cualquier persona que la podía revisar. No tengo nada que esconder. No soy política, no estoy afiliada a ningún partido político. Mi sindicato no responde a ningún lineamiento político. Nosotros lo único que pretendemos desde el 2011, desde que surge el Sindicato Nacional de Médicos, es luchar por la salud pública, para obtener una mejor condición para todos los paraguayos. Este hospital
en esa época se caía a pedazos. Le trajimos al ministro en este lugar, en esa época, barrio, y le mostramos cómo los techos se caían. Posteriormente a eso se logró la construcción del nuevo hospital que está aquí al lado. Y lo vamos a seguir reclamando en todos los lugares. Necesitamos más profesionales en vez de contratar operadores políticos innecesarios o funcionarios públicos innecesarios en varios lugares o en varios ministerios. Hoy es el momento de contratar más médicos, más enfermeras, más bioquímicos, más imagenólogos, más personas dentro del servicio general de limpieza, lavandería. Nosotros hoy no necesitamos operadores políticos que respondan a ninguna línea. Y también reprochamos que las carpetas siempre tengan que pasar por un gobernador, por un diputado, por un concejal, por un senador antes de ser aprobado en el Ministerio de Salud. Tiene que ser ya una vez por todas por méritos y aptitudes. Y que me juzguen, que me maten a mí siendo la mensajera esa de ese. Si la población cree que ya no soy digna de llevar la voz, y bueno, cada uno está en la libertad, pero atiendan que esto está siendo totalmente iniciado por sectores políticos que hoy se ven afectos. A ellos no les molesta el viaje a Brasil, que se realizó en enero cuando no existía la cepa y cuando mi familia respetó el protocolo. A ellos lo que les interesa hoy, que mis compañeros y el gremio de salud está diciendo que no se van a romper las filas, no se van a colar, pero absolutamente nadie se va a colar en la fila de los que tienen que entrar a unidad de terapia intensiva y que las atenciones se van a dar por orden. Eso es lo que a ellos le están molestando y evidentemente les molestó muchísimo. Por eso esa reacción. Ustedes también desde el sindicato piden una igualdad, no solo en todo lo que es los hospitales públicos. Nosotros venimos luchando por una igualdad de condiciones de todos los médicos y ojalá pudiéramos luchar por todo el gremio de salud. Tenemos desigualdades en cargas horarias todavía, donde muchos médicos hacen 24 horas de guardia por un sueldo de 4.600.000 guaraníes, mientras que otros, yo, hago por 12 horas ese sueldo. Entonces es injusto. Lo que nosotros hoy no estamos pidiendo ni reajuste salarial, que no tenemos desde el 2011. Lo que estamos pidiendo es que todos los médicos tengan un sueldo igual. Y pueden hacer las divisiones a ver cuánto le da ese dinero, 4.600.000 dividido por 24 horas de forma por guardia. Realmente es muy, muy poco y no es lo que vale, señores, la salud de ustedes o el cuidado de ustedes dentro de la terapia intensiva. Los médicos también, lastimosamente, no vivimos solo de la vocación, sino que también vivimos de nuestros sueldos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y porque me dan esta oportunidad de también llegar a la gente. Realmente lo hacemos de corazón. También escuché de que es un teatro. No, lo sentimos. Sentimos también la gente. Hoy le tenemos a 2 colegas, compañeros de guardia que están internados aquí en el hospital, también con dificultad respiratoria. Hoy le tenemos a 2 médicos en el hospital Barrio Obrero que están pidiendo terapia intensiva y ya no hay terapia intensiva para estos 2 médicos. Y también le tenemos amigos y familiares que están muriendo buscando una cama, buscando un lugar, y eso duele. Y eso sí nos hace llorar. Y no es teatro, señores. Y le aseguro que muchas familias hoy están llorando la pérdida de sus seres queridos. Y gracias por el espacio. Muchas gracias, doctora Rosana González. Entonces, con relación a estas acusaciones y también siguiendo la jornada de vacunación aquí en el Hospital San Pablo, Fernanda Rolando. Bueno, gracias, Raúl, por este contacto. Será hasta el próximo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, tenemos que hablar de una situación realmente muy complicada, Fernanda, sí, que se venía hablando desde hace bastante tiempo y finalmente hoy las autoridades sanitarias confirman el primer caso de un paciente que tenía un tratamiento ambulatorio y que finalmente falleció en su casa por COVID-19. Exactamente, se trata de un hombre de unos 37 años, tenía algunas enfermedades de base, estaba siendo atendido desde su hogar desde el momento en que da positivo, pero según refieren las autoridades, en ningún momento generó algún tipo de situación que le llame la atención a los familiares, alguna especie de dificultad para respirar o algo que vaya empeorando su situación de salud. Hablaba sobre esto, sobre el tratamiento ambulatorio también que estaba siguiendo el doctor Roque Silva con respecto a esta persona bastante joven que fallecía en su casa en Lambaré.
Tuvimos ya un fallecido el día domingo, una persona de sexo masculino de 37 años de edad, hipertenso de base y con sobrepeso, que estaba en su casa haciendo un tratamiento domiciliario. Había consultado en el hospital de Lambaré un día antes, se le había evaluado, signos vitales estables, todo dentro del rango para ponerlo al paciente en un aislamiento domiciliario. Y bueno, lastimosamente el día domingo, en horas de la tarde, cuando iba a ir justamente a continuar con su medicación parenteral, hace de forma brusca un paro cardiorrespiratorio, y lastimosamente cuando llegó el servicio de ambulancia ya el paciente había fallecido. El COVID genera varias complicaciones, Amalia. Hay que entender de que muchas veces hay trastornos de la coagulabilidad que genera, puede generar infartos, puede generar embolias pulmonares. O sea, para nosotros el paciente hace algo súbito, pero su causa de muerte es COVID, ¿verdad? Porque el COVID pudo haber desencadenado eso, ¿verdad? Si queremos saber a ciencia cierta cuál fue el mecanismo de la muerte, habría que hacerle una autopsia, cosa que todavía no se hizo, ¿verdad? Y tampoco los familiares lo pidieron, ¿verdad? O sea, acá tenemos que entender de que tenemos una franja de riesgo cuando estamos cursando con la enfermedad, que es desde el día 7 del inicio de los síntomas hasta más o menos el día 14 es lo que nosotros esperamos, las complicaciones de neumonías y todo eso, ¿verdad? Pero después también puede desencadenarse cualquier otro evento, ¿verdad?, relacionado al COVID. Este paciente básicamente tenía la comorbilidad de ser hipertenso, ¿verdad? Nosotros en el interrogatorio, en la historia clínica que me acercó el hospital de Lambaré, se hace una autopsia verbal y nos refería de que el paciente estaba con dificultad respiratoria o algo así. O sea, evidentemente el paciente hace algo súbito, ¿verdad? Podría ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero al tener el diagnóstico de COVID, para nosotros el paciente fallece por COVID. Hoy hay que entender, Amalia, de que el 50% de nuestras salas, tanto de terapia intensiva como sala común, está ocupada por pacientes jóvenes. Hablamos de 20 a 40 años, ¿verdad? También hay un aumento leve en la internación de niños, pero hay que entender que los niños muchas veces se internan por cuadros post-COVID, ¿verdad? Por un síndrome post-COVID. Entonces también estamos viendo esos casos. En los niños sí actualmente tenemos 3 en terapia intensiva, ¿verdad?, con evolución favorable, pero solamente 3, llegamos a tener 8 y realmente eso despertó las alarmas. Hay que entender de que hoy necesitamos que la gente entienda de que debe acudir de forma temprana a los hospitales y consumir los medicamentos que se les recomienda en los hospitales. Dejemos de lado lo que uno consume de las redes sociales, la ivermectina, la hidroxicloroquina, la acitromicina, el jengibre y esas cosas. Necesitamos que la gente lo consulte, ¿verdad? Yo sé que el mismo comentario le hice a Roberto la vez pasada y mucha gente saltó. Hay que entender de que el 85% de esta enfermedad cursa de forma leve o asintomática. Si está en ese 85%, bienvenido sea. Pero hay un 15% que requiere internación y un 5% de terapia intensiva. Ojalá no esté en esa franja etaria. Llegaron 100.000 vacunas, vamos a ir a vacunarnos y no tiene una aprobación científica todavía. Lo mismo, o sea, acá tenemos que basarnos en cumplir lo que está establecido. La consulta temprana va a prevenir las complicaciones. Acudamos, tenemos unidades de salud de la familia, centros y puestos de salud, y tenemos los grandes hospitales. No vayamos solamente a sobrecargar los hospitales con consultas que lo podemos hacer dentro de nuestro mismo radio de acción. Podemos tener en nuestro barrio, en lugares cercanos, bueno, y acudamos de forma temprana y controlemos. Y
el torneo de apertura se pone en marcha el día jueves. Arranca ya las revanchas y Olimpia va a enfrentarse a Libertad el sábado. ¿Cómo se está preparando el franjeado para este compromiso? Te contamos en el siguiente material. Olimpia quiere seguir por la buena senda y también tomarse la revancha ante Libertad, que había perdido 1-0 en el arranque del campeonato. El entrenador del decano Sergio Orteman señaló que por ahora la idea de mantener básicamente la misma formación que enfrentó a River en el último compromiso. De todas formas, destacó que tiene varios días por delante para definir el equipo que jugará ante el Gumarelo. El decano tiene varios jugadores que están llegando a la última etapa de recuperación. En esa lista están Derlis González y Hugo Fernández, quienes la temporada pasada fueron intervenidos quirúrgicamente tras sendas lesiones de rodilla. Bien, destacar que Olimpia es el equipo con más goles en esta primera rueda. Los franjeados marcaron 17 en total. Y las anotaciones fueron de la siguiente manera: 11 de jugadas elaboradas, 2 de cabeza, 1 de tiro libre y 3 de penal. Los goleadores fueron Jorge Recalde con 5 anotaciones, Alejandro Silva, Ramón Sosa y Roque Santa Cruz con 2 unidades cada uno. Brian Ojeda, Diego Torres, Guillermo Paiva, Rodrigo Rojas, Richard Ortiz y Walter González marcaron 1 cada uno. Último, de los 17 goles, 10 fueron en el primer tiempo y 7 en el segundo. Olimpia visitará a Libertad este sábado a las 20:30 horas en el Estadio Doctor Nicolás Leos. Y en Cerro Porteño perdió a un jugador, estamos hablando de Oscar Ruiz, que ya mañana se integra al Bahía de Brasil, pero recuperó a uno. Estamos hablando de Santiago Arzamendia, que ya podrá estar el próximo domingo para enfrentar a Sol de América. En Cerro Porteño las buenas noticias no solo pasan por el fortalecimiento de sus finanzas con el traspaso de Oscar Ruiz al Bahía de Brasil o de la contratación del arquero brasileño Jean Fernández Filho, sino también por la recuperación de una de sus figuras. Se trata de Santiago Arzamendia, quien superó la lesión del tobillo y ayer ya se acopló a los trabajos de campo. Arzamendia había sido titular hasta que en el duelo ante Guaireña por la cuarta fecha sufrió una lesión que lo dejó fuera todo este tiempo. Si bien aún faltan días para el compromiso con Sol de América, que será el próximo domingo 4 de abril, Francisco Arce se mostró optimista con el trabajo realizado por sus jugadores y ante la ausencia forzosa del otro lateral, Alberto Espínola, surge Marcos Cáceres como posible zaguero por la zona derecha. Por otro lado, su flamante nueva incorporación, el arquero brasileño Jean Fernández, estaría arribando al país mañana o el jueves a más tardar para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico. El lugar que deja la salida del ofensivo Oscar Ruiz sería cubierto por el juvenil Junior Noguera, quien ya hizo su debut en primera y cuya actuación fue del agrado del entrenador. El compromiso ante Sol de América será, reiteramos, el domingo en la Nueva Olla Monumental. 16:01 en todo el territorio nacional. Momento de darle un repaso a los datos actuales del tiempo. Así está la ciudad capital, cielo parcialmente nublado con una temperatura de 26 grados, una sensación térmica también de 26 grados, una humedad del 54% y el viento sur-sureste que va soplando a 9 kilómetros en la hora. Para el resto de la jornada, para la noche, nos espera una noche fresca con una temperatura que iría de 24 a 20 grados y ya por la madrugada, una madrugada bastante fresquita también porque llegaríamos a una temperatura de 16 grados. Pronóstico extendido, cómo van a estar los próximos días, cómo vamos a
terminar esta Semana Santa. Atención, para mañana miércoles vamos a tener un día bastante lindo, fresco por la mañana, cálido por la tarde, una temperatura mínima de 16, la máxima que llegaría hasta los 28 grados. El día jueves, también un jueves una temperatura mínima de 25 y la máxima que llegaría hasta los 28. El día viernes una temperatura mínima de 16, una máxima de 29 y ya para el día sábado la máxima va a subir un poquitito más, llegaríamos hasta los 30, pero sí también el sábado vamos a tener un amanecer bastante fresco. Bueno, tenemos que hablar de este comunicado porque constantemente la Sociedad Paraguaya de Infectología va actualizando también, porque con el tema del COVID-19 todo el tiempo va apareciendo algo nuevo, Fernando. Exactamente, y en este caso la Sociedad Paraguaya de Infectología recomienda optimizar el uso de corticoides en el tratamiento contra COVID-19. Mencionan que los mismos no están indicados en la enfermedad leve, en pacientes que no requieren oxígeno suplementario ni dentro de la primera semana de la enfermedad, haciendo referencia a que este tipo de uso en la enfermedad en casos leves no está indicado. Así también se ha aprobado que la acitromicina no tiene ninguna utilidad en el tratamiento de COVID-19 y su uso debe restringirse a casos en los que exista una indicación antimicrobiana clara, dice el comunicado de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Y hablando de comunicados, también tenemos que hablar esto que comenzó a circular, que guarda relación con el tema de la ivermectina. Sí, exactamente. Se trata de un proyecto titulado Ivermectina como profilaxis preexposición al virus de SARS-CoV-2 en el personal de salud. Es un proyecto que será llevado a cabo por el equipo de la Dirección de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. O sea, una investigación para ver los usos de la ivermectina. Lo que pasa es que esto se había sacado para estudiar en su momento porque decían ellos de que de alguna manera no tenía ninguna evidencia científica fuerte. Esto se sacó ya hace un buen tiempo. ¿Y qué pasa? Empezó a correr en los grupos donde habla de que efectivamente se utiliza la ivermectina para el tratamiento contra el COVID-19. Y lo que decía el decano es que definitivamente no hay ninguna comprobación científica y que no se llegó a demostrar absolutamente nada con esta. O sea, lo que se demostró con esta investigación es que no sirve para el tratamiento contra el COVID-19. De la tarde con 5 minutos, momento de establecer otro contacto en vivo. Vamos hasta nuestra compañera Evelyn Velázquez. ¿Qué tal, Evelyn? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda, Rolando, Kiara, ¿cómo están? Fíjense, por favor, esta importante obra, podríamos decir, ya por el tamaño, por lo que implica en cuanto a despliegue de obreros, camiones, que está efectuándose hace 8 meses, según nos comentan aquí los vecinos, específicamente Villamorra, sobre la calle O'Higgins, a una cuadra nada más de San Martín, para que se ubiquen un poco. ¿Y cuál es el problema? Aquí al lado reside una familia y a raíz de la denuncia aquí de don Rafael Bobadilla es que nos acercamos porque nos quiere comentar cuál es la situación a diario. Don Rafael, hace 8 meses esta gente se encuentra trabajando aquí y como observamos está pegada a tu propiedad la obra. Sí, antes que nada, buenas tardes y muy agradecido por estar acá. Sí, realmente hace 8 meses que están trabajando esta gente, ¿verdad? Y con una orden, una suspensión de obra de una jueza, ¿verdad? Lo que más a mí me duele por la gente que está trabajando, ¿verdad? Porque ellos no tienen la culpa, ¿verdad? Pero yo te voy a decir algo. Yo siempre digo que para trabajar hay que trabajar hay que estar bien dentro de las normas,
dentro de las normas. Yo no tengo nada que ver con los trabajadores, ¿verdad? Pero de esta forma no. Inclusive están trabajando, ahí ustedes ven, tengo todo filmado, tengo fotos, todo. No tengo ni una respuesta de las autoridades, no tengo respuesta de las autoridades. Y hace 8 meses ya fui, la municipalidad, fiscalía, poder judicial, y no tengo respuesta, no sé qué se puede hacer. El problema concreto, don, para que todos puedan entender, ¿cómo afecta esta obra a tu vivienda? No, ya saben, yo ya denuncié esta o sea que lo que están haciendo, yo ya denuncié, estuvo cerrado, o sea que en el sentido que tendría que haber estado cerrado, ¿verdad? Por los daños que estoy sufriendo, tengo mi hijo ahí que no puede estudiar, mi señora que no puede trabajar. ¿Cuáles son los daños materiales, don? Y los daños son el baño que me he destrozado mi sala, me tengo que levantar a las 3 de la mañana a limpiar el agua que entra, me he destrozado la canaleta, el techo, y ellos saben perfectamente lo que hicieron. Y el ingeniero de esta obra, el ingeniero está imputado con medida alternativa, está el ingeniero, y él sigue trabajando. ¿Quién es el ingeniero? El ingeniero es Villate, que tengo acá está esta es la Corte Suprema, el oficio que vino donde ellos tienen que hacer lo que dice la jueza, ¿verdad? ¿Sabes si el ingeniero está en la obra? ¿Ya lográs identificarlo? Sí, allá está el ingeniero sabe perfectamente lo que él está haciendo. Vamos a acercarnos un poco, don Bobadilla, acá está su señora esposa también presente, porque lógicamente acá el señor nos está hablando en representación a la familia, ¿verdad? Teniendo en cuenta que su vivienda es la más afectada. No sé si lográs visualizarlo, don Rafael. El ingeniero allá el ingeniero, allá está el ingeniero, está con los empleados. Él sabe perfectamente. A ver, le voy a hacer una seña si es que puede venir un rato, si quiere hablar. Lógicamente nosotros estamos también para escuchar ambas partes. No puedo ingresar, como entenderán, por una cuestión de seguridad también, pero vamos a hacerle una seña de aquí, a ver si quiere venir. ¿Sería el ingeniero el de camisa? Él es el ingeniero el que está a cargo de la obra. A cargo de la obra, sí. ¿Ya conversaste con él en otra ocasión? Nosotros siempre hablamos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué pasa? Inclusive él sabe, y nosotros le decimos, pero él dice, nosotros tenemos un levantamiento, te muestra una firma del intendente, y yo pienso que la firma del intendente no puede ser más que la firma de una jueza, ¿verdad? O sea que ellos tienen un documento con la firma de Oscar Rodríguez. Sí, me mostraron un documento, ¿verdad? Pero acá la firma de un intendente no puede estar encima de una firma de su señoría, ¿verdad? Estos documentos también yo le facilité a producción, seguramente ya están pudiendo observar también, porque inclusive en uno de estos papeles también habla de que ellos tienen que reponer los daños ocasionados a tu familia. Así mismo, ahí en uno de los ítems ahí dice, por ejemplo, que tienen que poner como estaba mi casa, ¿verdad? Tienen que reponer y tienen que poner en las mismas condiciones. Cuando ellos vieron cómo estaba mi casa, ¿verdad? Pero mi casa ahora es desastroso. Se está una cosa de terror. Le pido a don Bobadilla que pueda acercarse también. Estamos en vivo, ingeniero, para C9N. Queremos saber su identidad, por favor. Y aquí nos decía don Bobadilla que es el encargado de la obra. Sí, yo soy el residente de esta obra. Sí, mi nombre es José Pedro Ricardo. Sí. Sí, estamos construyendo, 2 plantas va a tener esta obra. Estamos hablando aquí con el vecino y bueno, nos estuvo comentando un poco la situación, ya en reiteradas ocasiones conversó con usted. Ahora, ¿cuál es la respuesta por parte de la obra, verdad, del trabajo que están realizando? El señor aquí comenta que está teniendo daños materiales en su residencia. Sí, desde un comienzo él manifestó los daños que tiene en su casa. Eso es lo que nosotros siempre estuvimos viendo con la empresa que está construyendo, que es mi empresa. Y bueno, nosotros tenemos postura también de arreglar los daños. Inclusive ahora hay una póliza de seguro que se está pagando ya para cubrir cualquier daño de cualquier vecino. Y eso es lo que se tiene hasta ahora. Solo Nada más que hay que recurrir a ello. ¿Y cuánto, por ejemplo, tardaría? Porque ¿desde hace cuánto datan estos daños materiales? Ya te dije, hace por lo menos 6 meses. Prácticamente desde el inicio de la obra. Desde el inicio más o menos. Y
disculpe, ingeniero, antes de iniciar a trabajar, por así decirlo, por lo que corresponde a una propiedad ajena, ¿ustedes no conversaron aquí con el dueño? ¿Cómo podría ser el trabajo? De hecho, ya yo nos conocía de un comienzo, o sea, por lo menos cuando yo estuve acá, ya me conocía al señor, me conocía a mí. Cuando eso no podíamos ingresar por el problema de la pandemia. El señor tiene toda la razón en no dejarnos entrar en ese momento ya por el problema de la pandemia. Por lo tanto, no tuvimos ese conocimiento previo. Nada más con sus manifestaciones lo que teníamos. No pudimos nomás convenir bien en ese arreglo que él pedía. Pero sí, nosotros tenemos buena predisposición en arreglar ahora y teníamos de un comienzo. Solo ahora como ahora nos está pagando una póliza de seguro, entonces dejamos a cargo de eso. Hay entonces una predisposición por parte de la empresa, pero don Bobadilla, vos mencionabas también que hay un documento que habla de que la obra tendría que parar, ¿no? Ahí está, acá está la medida, acá está un oficio donde dice, ¿verdad? Que ellos tienen que estar, o sea que en cierta parte ellos tendrían que estar ahí abajo, no arriba ni en el medio, ¿verdad? Pero ahí dice, acá dice, suspender todas las obras que no fueran ordenadas por no ejecutarse la obra conforme a los documentos aprobados, resolución 273, y acá te dice. Ahí está. Entonces, don Bobadilla, para ir cerrando el tema, ¿a usted le parece la respuesta que recibe por parte aquí del encargado? ¿Hay un compromiso de reparar los daños ocasionados? Yo pienso que, pero ya hace 6 meses ya, y yo siempre le comunico a él. Justamente ahora le dije que no podemos estar ahí, ¿verdad? No podemos porque es una forma, por decirte nomás, esto es algo que ahí te quiero decir para que entre a ver si aguantaba un segundo ahí. ¿Podemos entrar? No sé si pueden entrar, Lourdes. Si pueden entrar. Porque, ingeniero, a partir de ahora, entonces, al menos teniendo en cuenta una vez más la denuncia, ¿no podríamos darle un plazo también a esta gente, verdad, que está afectada desde el inicio de la obra, para que puedan vivir también en un ambiente tranquilo? Sí, desde luego, yo creo que de parte de él y de parte nuestra hay una predisposición a un diálogo para sacar un poco los problemas. Se habrá realizado, creo yo, un estudio previo de la propiedad, de lo que linda con el terreno, de todo lo que se pudo haber dañado alrededor. Perfectamente, completamente se hizo todo ese estudio, inclusive tuvimos participación minuciosa de la municipalidad. Por acá se hizo una excavación y se previó antes. Se hicieron unos pilotes, una mampostería de buena resistencia para prever cualquier tipo de demolición o de caimiento. Vamos a pasar, don Bobadilla, ¿se puede? No sé aquí, ingeniero, si nos quiere acompañar también. Sí. ¿Me permite que yo entre? No sé si... A ver, sería importante mostrar, ¿verdad? Porque los daños son varios, según comenta aquí don Bobadilla. ¿Puede pasar, ingeniero? Aquí confirma entonces para que pueda observar también cómo está la residencia aquí. Permiso. Vamos a escuchar un poco. Acá mira, hay una la fisura, sí, acá. Y acá te voy a mostrar la sala, impresionante con Esta es una losa. Ustedes tienen ahí una terraza arriba y hay una construcción también más atrás. Ahí, acá. Mira, pasó. A ver, permiso. Acá por último vamos a mostrar entonces hasta la sala. Este es lo que significa, yo siempre le dije mira, este es donde está el lodo, ahí donde está el túnel, ¿verdad? Mira, y esto hace poco mandamos a arreglar, ¿no? El baño, ni quiere decir el baño, mira. Piso, me rompió todo, mira, ya se levantó el piso. Se levanta todo el piso. Se levanta todo el piso. Allá se me cayó ya un pedazo acá en el baño, mira la humedad, mira. Esto. Mira lo que... A ver también cómo está todo fisurado. Esto no existía, esto hace poco más grande. Bueno, para ir cerrando entonces, compañeros, y reiterar una vez más aquí el compromiso del profesional, quien seguramente va a tomar también nota y bueno, derivar ahí a los encargados de la constructora para que puedan cumplir con lo que corresponde. Si se daña parte de una propiedad ajena, esto se tiene que reponer. Así que vamos a acompañar también el caso aquí de la familia Bobadilla y bueno, le agradecemos muchísimo también al ingeniero por la predisposición, por darnos su versión, que es muy importante, y acompañarnos a conocer y observar un poco cómo está la casa aquí de don Bobadilla. Bueno, gracias Evelyn por este contacto, será hasta el próximo. Gracias, hasta luego.
el plano internacional tenemos que hablar de China porque ese país comenzó la vacunación a los mayores de 60 años y a pacientes de enfermedades crónicas tras completar la inoculación de los sanitarios que trabajan en primera línea, informó la Comisión Nacional de Sanidad. Además, todo el personal médico de las localidades fronterizas ya vacunados, dado que las autoridades las consideran más susceptibles de infectarse por haber sido escenario de rebrotes en el pasado relativos a personas llegadas de Rusia. La comisión publicó este lunes sus primeras pautas oficiales para la vacunación contra el COVID-19, en las que apuestan por la inoculación a personas de más de 60 años al considerar que los datos que arrojan los estudios de la primera fase y segunda fase de los 4 antígenos aprobados hasta ahora garantizan la seguridad para ese grupo de personas. De la tarde, 23 minutos, seguimos aquí en Tarde Noticias y vamos a hablar de la situación por la cual viven también pacientes y familiares de estos en Villa Elisa, en donde la municipalidad va a habilitar un albergue frente al hospital distrital de dicha ciudad. Esto para familiares de pacientes internados. El lugar contará con 7 habitaciones, 14 camas en total. Los trabajos se están realizando en ese punto en Villa Elisa con un container a ser habilitado a más tardar en 24 horas más. Sí, estamos trabajando arduamente como para acondicionar lo que sería un contenedor de 40, sería, para reubicar, acomodar como para tener 7 espacios, como para que los familiares puedan descansar y ofrecer un poquitito de tranquilidad también en ese aspecto, ¿verdad? Tendrían 14 camas, va a estar acondicionado con ventiladores, van a tener su conexión eléctrica, entonces vamos a ofrecer un poquitito de comodidad para las personas. Vemos que incluso ya se están separando, van a tener como separadores para que la gente pueda descansar, cada familiar, y 2 camas por cada habitación. 2 camas por cada habitación, totalmente independiente uno con otro. También un poquitito ya para atender al tema de la aglomeración, ¿verdad? Cada uno totalmente independiente, como le digo, ya ambientado para cada familiar. Sí, nosotros habíamos hace un año atrás construido el primer pabellón, que sería ya de UTI respiratoria, ¿verdad? Y en este tiempo estamos abocados a la construcción del segundo pabellón, que vamos a ofrecer como 20 camas como para las personas, ¿verdad? Totalmente ambientado, totalmente acomodado a primer mundo, como para ofrecerle al hospital también. ¿A partir de cuándo estaría instalado esto? Nosotros la otra semana queremos entregar la obra. Estamos trabajando a full 24 horas como para dar respuesta a eso también. ¿Sería para el mes de abril? Prácticamente comienzos del mes de abril, así mismo es. Ya también está colapsado. Totalmente colapsado. Nosotros que vivimos todos los días ahí vemos la realidad de lo que es, ¿verdad? Y por eso nos vamos saliendo con otras innovaciones porque vemos la necesidad de las personas ahí, ¿verdad? Hoy justamente recorriendo, arquitecto, vimos que la gente incluso se instala frente ahí con sus frazaditas, con sus pertenencias, sus abrigos. Y bueno, ahora van a tener ese lugar cómodo como para descansar y aguardar noticias de su familia. Así mismo es, así mismo es. Esa es la idea del intendente, ¿verdad? Que ahora vamos a tratar de llevar a cabo. Bueno, hablamos de esta denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por parte del senador Enrique Salim Busarqui, y es sobre el sobrecosto de medicamentos, principalmente, que fue denunciado por los familiares de pacientes internados por COVID-19. Busarqui explicó que las autoridades encargadas de regular el mercado no están haciendo su trabajo y esto perjudica a la población, principalmente a los que requieren fármacos. Además, anunció que presentará una denuncia contra el mecanismo COVAX por no cumplir en la entrega de vacunas a nuestro país. En cualquier medicamento, mínimamente hoy en el Paraguay cuesta el doble, mínimamente. Y yo estuve investigando esta cuestión. Hablé con la encargada de Inavisa del Ministerio de Salud y le decía, bueno, pero ¿quién regula, quién controla el tema de los medicamentos? Y me decía, no, lo que pasa es que hay una ponderación, pero nosotros realmente no fijamos el precio.
no controlábamos el precio. Bueno, hablé con algunos sectores farmacéuticos y ellos me decían, no, nosotros dependemos del Ministerio de Salud. Entonces se pasan la pelota entre los proveedores, en este caso del Estado y del sector público, las farmacéuticas y el Ministerio de Salud. Ambos dicen, al final nadie controla nada. Y la pregunta es, ¿quién defiende entonces al consumidor? Y nadie defiende al consumidor. Ustedes saben cómo está integrado esa comisión intergubernamental que debería controlar el tema de los precios, insumos, medicamentos, el precio de los hospitales privados. De los 6 miembros, 5 representan al sector privado. Esta ley se hizo en la época del gobierno de Juan Carlos Guasmosi. 5 del privado, 1 del Estado paraguayo, 1 de Dinavisa. ¿Ustedes creen quiénes realmente ponen los precios, quiénes controlan? ¿Y qué hacen? Ponen un techo súper alto, entonces ellos tienen un margen de maniobrabilidad muy alto con el tema de los medicamentos. ¿De dónde está Sedeco? Sedeco no figura ahí. No figura ni ahí ni en ninguna parte. Aprovecho la ocasión para decirle al representante de Sedeco que cobran de balde su sueldo, están al pedo, ni un carajo. No habrán visto una sola denuncia de la Secretaría de Defensa del Consumidor. Hicieron una bola terapia igual con los tapabocas, pero con los medicamentos nada. Bueno, ¿dónde está Dinavisa? Ministerio de Salud. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Salud? Si ellos no son capaces de darle medicamento a la gente, lo mínimo que tienen que controlar es que no se abusen con los precios. No hacen absolutamente nada. Dinavisa está de balde, al pedo, no sirve para nada. El tema de la denuncia por el tema mecanismo COVAX, eso nosotros vamos a presentar vía red electrónica a nivel internacional. Acá se está violando los derechos humanos del pueblo paraguayo. Paraguay forma parte de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Este señor Escoto, que está acá, también el pueblo paraguayo le paga sus sueldos. ¿Saben por qué? Porque los países que integran la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los países pagan una cuota. Nada, es gratis y nada, bebé. Vos pagás una cuota como Estado paraguayo. ¿Y quién pone la plata? Y Juan Pueblo, el pueblo paraguayo pone esa plata. Ellos, en teoría, deberían velar para defender los intereses del pueblo paraguayo. A Pehuaula Escoto la Ñandel representa. Ni un carajo tampoco nos hace el Escoto este. Al contrario, no le importa. Que insumo, que logística, justamente el mecanismo COVAX. Voy a explicar bien para entender, porque la gente dice, es la COVAX. Es una especie de árbitro que lo que debe hacer es redistribuir medicamentos para que todos los países de manera equitativa puedan acceder a los medicamentos. Pero eso es lo que no ocurre. Los países más fuertes, económicamente poderosos, industrializados, tecnológicos, se quedan con toda la medicina porque ellos lo fabrican, ellos lo producen y se quedan con la medicina, con los insumos, y entonces a países como el Paraguay y el resto no le alcanza. Pero para eso está la OMS, la OPS y el mecanismo Yaguaru COVAX, que no sirve para un carajo porque nos hacen cumplir. Entonces una hipocresía internacional. Por eso nosotros presentamos online, y les voy a pasar también la copia de la denuncia, ante los organismos de derechos humanos, que también es una gran volaterapia. Derechos humanos, pero estamos hablando de la vida, de la salud del pueblo paraguayo avasallado. ¿Dónde están las instituciones de derechos humanos que tanto gritan a veces para defenderle a un criminal, que está bien, que tiene que tener debido proceso, todo lindo, pero a un delincuente criminal? Pero hoy el pueblo paraguayo está siendo ultrajado, violado en su derecho humano, derecho a la vida, a la salud, que son derechos fundamentales. ¿Dónde están? ¿Dónde está, señor Escoto? ¿Dónde está? Nada. ¿Ah? Por eso yo hablo de esta hipocresía y por eso también presento la denuncia. Y vamos a hablar de deportes porque un día como hoy nacía Arsenio Erico, uno de los grandes futbolistas que supo llevar a nuestra bandera bien en alto. El saltarín rojo debía haber cumplido 106 años.
Es de mi tierra el noble hijo, es el más grande en el sport, es el sin par Arsenio Pastor Erico Martínez, una figura histórica y de los más talentosos que dio el fútbol paraguayo. Nació el 30 de marzo de 1915 en Asunción. El famoso saltarín rojo estaría cumpliendo 106 años de vida. El rey del fútbol mundial. Eres grande y eres... Erico, cuya carrera inició en 1930 en el club de sus amores, Nacional, pasó a Independiente de Argentina, luego de haber maravillado a la dirigencia del Rojo en un partido amistoso que disputó en una gira por ese país para la selección de Cruz Roja durante la Guerra del Chaco. En 1934 se daría el paso de Erico a Independiente de Avellaneda, donde se destacó siendo máximo goleador del fútbol argentino, al anotar 295 goles en 325 partidos y consagrándose un referente del Rey de Copas de Argentina. Erico jugó para Nacional, Independiente y Huracán de Argentina. También fue entrenador, dirigió a Flandría de Argentina, Nacional y Sol de América. Su fallecimiento se produjo el 23 de julio de 1977 en Buenos Aires. Por largos años, su féretro reposó en el Club Independiente, hasta que la Asociación Paraguaya de Fútbol hizo un esfuerzo para repatriar sus restos y actualmente descansa en el Estadio Defensores del Chaco. Para honor del Paraguay, eres grande y eres no... Una carrera brillante, historia pura y que merece un eterno reconocimiento por haber llevado con orgullo la bandera paraguaya en el fútbol. 106 años del nacimiento del máximo ídolo que dio el balompié nacional, Arsenio Pastor Erico, el saltarín rojo. Por la magia de tu gol. Aquí en Tarde Noticias y tenemos que hablar de este comunicado de Asobares, Asociación de Bares, que deciden unilateralmente, mencionan esto, ampliar desde el próximo 5 de abril los horarios en los que estaban atendiendo, dicen, de domingo a jueves hasta la 1 de la mañana, viernes y sábado hasta las 3 a.m. Y ya estamos en comunicación vía Zoom con Ariel Ramírez, él es uno de los voceros del gremio de Asobar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ariel. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, tomaron la decisión, decían, unilateral de abrir así desde el 5 de abril. Sí, así mismo, es una decisión que nosotros tomamos el día de ayer en comisión directiva, que nuclea más de 100 bares de Gran Asunción Central y gente del interior, que se suma también la gente del gremio de la ANEC y también la gente de Asobares de Ciudad del Este. ¿A qué se debe esta decisión tomada por Asobar? Bueno, te comento, nosotros estamos trabajando constantemente con la mesa de trabajo del gobierno, más aún desde que asumieron los nuevos ministros, ¿verdad? En este caso el ministro del Interior, Yucio. Y bueno, nos pidieron que paremos la pelota por esta Semana Santa, apoyemos el decreto, cosa que totalmente lo hicimos a rajatabla. La mayoría de los locales pararon el viernes luego de la medianoche. Y bueno, nos sorprendió la noticia de que la gente empezó a salir a Brasil, que más de 30.000 personas se fueron al interior del país, gimnasios, algunos gimnasios abren de manera clandestina, se sigue jugando fútbol, piqui, y bueno, es una promesa incumplida, ¿verdad? Porque la idea de este decreto era disminuir los números para que nosotros podamos seguir operando tranquilamente luego de Semana Santa, y nuevamente el gobierno no cumple su palabra en los controles que tiene que realizar, ¿verdad? Más aún en los sectores clandestinos e informales. ¿Qué van a hacer si luego sale el gobierno a restringir el horario hasta la 1 de la mañana o hasta la medianoche, Ariel? Bueno, nosotros nos amparamos en lo que dice la Constitución Nacional, ¿verdad? Lo del libre tránsito y también el derecho al trabajo. Nosotros estamos convencidos de que la Constitución Nacional está por encima de un decreto presidencial, pero no somos ajenos a la situación, ¿verdad? Es más, nosotros hace un año venimos trabajando desde junio, que nos permitieron abrir con todos los protocolos existentes, ¿verdad? Entonces,
Nosotros en la mesa de trabajo, desde hace meses que venimos sosteniendo, somos parte de la solución y no del problema, porque nosotros cumplimos los protocolos. Los horarios no es algo nuevo para ellos, ya que nuestra facturación